que Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir un devocional más en la presencia del Señor, tener un nuevo fin de semana donde podemos compartir una palabra que nos es de ayuda, nos es de gracia, imparte bendición sobre nuestras vidas y Dios toca nuestro ser en una forma tan personal, ¿verdad? Entonces, queremos hoy que hagas algo, como siempre los venimos diciendo en todos los mensajes, que hagas algo. Que tomes este link, que tomes este mensaje, que tomes este canal y que los mensajes que subimos a este canal pienses en una persona familiar, no familiar, amigo, conocido, no conocido, vecino, compañero de trabajo, estudio, quien sea, pero que vos sabés que no tiene una relación personal. Hablo de relación, no de religión, una relación personal y revelacional, de revelación con el Dios de la Biblia, no cualquier Dios, no el Dios de una religión, el Dios que está mostrado y revelado en la Biblia. A esa persona compartir este mensaje, porque hablamos de mensajes de prepararnos aquí, en el más acá, sobre la vida del más allá. Prepararnos aquí en el más acá para vivir en el más allá, después de esta tierra y después de esta vida, vivir con el Señor para siempre. Ese es el objetivo principal de estos mensajes, de saber y de asegurar nuestros corazones delante del Señor para saber dónde y cómo vamos a pasar la eternidad con el Señor, en qué forma nos preparamos para estar para siempre, jamás con nuestro Señor Jesús. Entonces, ese es el centro del mensaje que nosotros compartimos y queremos que vos también lo compartas con otras personas. Cuanto más, mejor. ¿Sí? El evangelista Reinhard Bonnke, que ya está en la presencia del Señor allí, hablando de eternidad, decía del cielo, que él predicaba para poblar el cielo y vaciar el infierno. Qué buena definición, qué gran definición, qué sublime objetivo. Es el objetivo de Dios después de todo, ¿verdad? Así que vamos a estar compartiendo esta palabra que hoy queremos transmitir. Y si vos tenés una Biblia, quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Vamos a ver dos versículos, versículos 17 y 19 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesús está hablando, te lo voy a leer en algunas versiones, más que en varias versiones, en algunas versiones, para que podamos entender el mensaje. Jesús está hablando con su Padre Dios, está orando, Jesús, antes ya casi de entregar su vida en la cruz del Calvario, y Jesús dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Conságralos a ti mismo, dice Jesús, hablando al Padre, ¿verdad? Padre, no, conságralos a ti mismo por medio de la verdad, dice Juan 17, 19. Por medio de la verdad, tu palabra es verdad. Versículo 19 dice, y por causa de ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Me consagro. Consagrar es con lo sagrado, ponerse en tono, ponerse en lo sagrado. Me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. En la versión Reina Valera, que es la que leemos casi siempre, ¿verdad? Que es la que tenemos como Biblia a leer, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí hay muchas definiciones que podemos luego ver, vamos a ver si podemos citarlo, ¿no? La definición griega de esta palabra santificar. Tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, dice el versículo 19 en esta versión, para que también ellos sean santificados en la verdad, santificados en la verdad. Otra versión dice, hazlos santos con tu verdad, dice el versículo 17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y el versículo 19 de esta versión dice, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. ¿Sí?
Acá hay algunas palabras que tenemos que ver. Jesús dice, yo me santifico a mí mismo, hemos leído, yo me consagro. ¿Cómo? ¿Cómo es que...? Y algunas palabras que no entendemos. Vamos a analizar de a poco. Mira, la oración. Jesús hablaba con su Padre. Los evangelios nos dicen que Jesús habló mucho y mucho con su Padre Celestial. ¿Y por qué no se han registrado todas las oraciones qué lindo que hubiera sido, ¿no? Que podamos escuchar o al menos leer de las oraciones y de los diálogos íntimos que Jesús tenía con su Padre Celestial? Porque Jesús oró toda su vida y en todo momento y de toda clase de oración. Pero la Biblia no revela, no deja claro las expresiones de Jesús en esa oración, salvo esta. Dos cosas. ¿Por qué? Número uno, porque hablaba de una intimidad, esta oración de Jesús con su Padre, hablaba de una intimidad de Jesús con su Padre, y en las intimidades nadie se mete. Número uno, eso, ¿verdad? Por eso es. Pero segundo, Jesús, o más bien el Espíritu Santo, quiso que nosotros, no solo los discípulos de ese momento, los 12 seguidores del Señor Jesús y los discípulos en ese contexto histórico de Jesús, en ese momento, sepan de el contenido y de la expresión y de cada una de estas palabras de Jesús en oración, la sepan ellos, si no para nosotros fueron escritas estas palabras también. Nosotros también teníamos que saber de esta oración. ¿Por qué? Porque Jesús oraba y el Espíritu Santo quería mostrarnos qué oró Jesús, para qué oró Jesús, cuál es el propósito de la oración de Jesús. Que Jesús, por causa de esta oración y para que esta oración se cumpla, iba a dar su vida y derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo dice, se lo hago conocer, les muestro que Jesús, les muestro la oración que Jesús, les muestro lo que Jesús dijo, dice el Espíritu Santo, les hago conocer esta oración, les hago ver que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que el cumplimiento de esta oración se realice en ustedes, a fin de que, y yo, dice el Espíritu Santo, aplico toda la verdad de esta oración en ustedes. Por eso está revelada y por eso nosotros entendemos de esta verdad. Y Jesús dice, me santifico. No es que Jesús era un pecador y necesitaba santificarse. No se contradice la Biblia a sí mismo, porque la Biblia nos va a decir que aún los demonios reconocían a Jesús y decían, yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y la misma Biblia nos dice en Hebreos que Jesús con una sola ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados. Y el Santo de Dios nunca ha pecado, nunca hubo engaño en su boca. No podía santificarse a alguien que nunca tuvo pecado. Entonces, ¿cómo se va a santificar? ¿Cómo se va a hacer santo a alguien que nunca pecó? Y otra pregunta, ¿cómo se va a hacer santo a sí mismo? Nadie se santifica a sí mismo. Otro te hace santo, pero que uno mismo, yo me hago santo a mí mismo. No es imposible a nivel humano. Algo Dios nos está queriendo mostrar que es diferente a lo que nosotros entendemos en esta expresión. Por eso el Señor nos dejó esta palabra y que entendamos bien cuál es este mensaje. Hoy yo te quiero hablar y el mensaje y el título de esta palabra que nosotros hoy tenemos que ver es santificación y verdad. Ese es el contenido de esta palabra. Santificación y verdad. Y para eso tenemos que entender, entendiendo esta expresión, me santifico a mí mismo, como estábamos diciendo. Me santifico a mí mismo. Lo explica mejor esta versión en el versículo 19, lo explica esta versión que como he leído y te lo vuelvo a leer. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo. Ahí está la santificación de Jesús. Me consagro o me santifico significa y me entrego por ellos, por los discípulos y por todos los que han de creer en mí.
por vos y por mí. Jesús dijo, me entrego por ellos como un sacrificio santo. Yo mismo me entrego, nadie me quita la vida, yo mismo pongo mi vida por ellos y por los que han de creer en mí como un sacrificio santo. Y esto a mí me hace ver en Efesios 5:2. Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol, después que Jesús pasó por su vida aquí en la tierra, Pablo, que después Jesús murió en la cruz y resucitó, Pablo, que después recibió esta revelación de Jesús ya muerto y resucitado, ya después Pablo recibió la revelación del Cristo vivo, de estas verdades que Jesús está citando acá mismo. Pablo también lo expresó, Pablo también lo recibió y lo explicó así a la carta a los Efesios. Va a decir Pablo el apóstol lo mismo que decía el Señor Jesús. Pablo el apóstol iba a decir en Efesios 5:2, vivan una vida llena de amor. Acá ya nos metemos con otra palabra más. Nos complica la vida el apóstol. Porque tenemos santificación, ya tenemos verdad, ya tenemos consagración, ya tenemos ahora amor. Sí, todo eso se cumple en la persona del Señor Jesús. Pero leamos un poco más. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. A ver, ¿cómo voy a amar yo? ¿Cómo vivo en esta tierra amando? ¿Cómo voy a vivir en esta tierra yo preparándome para la eternidad, viviendo la eternidad aquí, ya, ahora, viviendo el más allá, aquí en el más acá? ¿Cómo vivo en amor? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué ejemplo me da Cristo? Según este texto, Él nos amó y se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros. Él nos amó y vivir una vida llena de amor, seguir el ejemplo de Cristo, y dice, y Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Un sacrificio. Se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros. Y la misma Biblia nos dice, ¿para qué? ¿Cómo yo me puedo entregar en sacrificio por otras personas? Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso se entregó como un sacrificio en la cruz y derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, por toda la humanidad, por vos y por mí. Buscándonos y salvándonos. Buscó y salvó lo que se había perdido. La persona, el ser humano, se perdió. Y Jesús los vino a buscar y los vino a salvar. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Entonces ahora en Jesús nosotros también buscamos y en Él salvamos, compartiendo el mensaje de la cruz a esas personas también. Y es una expresión de amar a Jesús y amar a esas personas dándole lo que Él hizo. Y también dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido. ¿Cómo amo? Renunciando a mí mismo, entregándome y sacrificándome por amor para servir a los demás. Antes que ser servido. Sirvo a los demás. Antes que me sirvan a mí, yo busco servir a Jesús y a los otros, dándole lo mejor que puedo darlos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo vas a encarar tu vida de servir a todas las personas que te rodean? No hablo de creyentes solamente, no hablo de servir a tu pastor, no hablo de servir a tu iglesia, no hablo de servir a tu congregación, no hablo de servir a los líderes cristianos, no hablo de servir al cuerpo, a servir a toda la humanidad, a todos los que te rodean, empezando a servir a los de tu casa, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos o a los íntimos tuyos o a tus compañeros de trabajo, servir por amor. ¿Cómo pienso, imitando el ejemplo de Jesús, cómo espero servirlos? ¿Qué voy a hacer para servirlos a ellos? Ahí apunta Jesús en cuanto a me santifico a mí mismo. Y vamos un poco más. Dice, vivo una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. La palabra también nos muestra
el para qué. ¿Para qué todo esto? Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Para que tu verdad pueda hacerlos santos. La palabra escrita de Dios, vos tenés una Biblia, esa es la palabra escrita de Dios. Y la palabra de encarnada de Dios, Cristo es la palabra hecha carne de Dios, y aquel verbo se hizo hombre, aquel verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La palabra escrita de Dios y la palabra hecha carne de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, Cristo es la palabra. Dios no dejó su palabra y Cristo es la palabra también. Tenés una Biblia y tenés la palabra hecha carne en Jesucristo, y es la verdad. Nos transforma el corazón y nos hace libres. Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿libres para qué? Para ser santos, o sea, para ser apartados y consagrados y dedicados para el propósito de Dios. Esa es la idea del original de esa palabra, santo y consagrado, apartado, separado de, para el propósito de Dios y para un uso y servicio especial, para un uso especial. Porque ahora, por la cruz, vos sabés bien, y ahora lo voy a explicar en el segundo punto, que vos ya no vivís y yo ya no vivo para mí. Ya ahora vivimos para el propósito de Dios y vivimos para un uso y un servicio especial. Ya no vivimos para nosotros mismos y ahora vivimos para el uso que Dios quiere darle a nuestra vida. ¿Qué uso le va a dar Dios a nuestra vida? ¿Qué uso le va a dar Dios a tu vida? ¿Ya has descubierto qué uso le va a dar Dios a tu vida? Y de esa forma vivir y de esa forma salir de esta tierra a la eternidad. La palabra de Dios nos libra. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos hace amar. Entonces tenemos ahora santificación, verdad, liberación y amor. Todo eso está en la persona de Jesucristo. La palabra también nos muestra el para qué, para que tu verdad pueda hacerlos santos. La palabra escrita y encarnada nos transforma y nos hace libres. El versículo 17, voy al primer versículo que leí, nos muestra que Jesús hace un pedido por santificación, como yo recién lo estaba diciendo. Dijo, santifícalos en tu verdad. No hace falta que te vuelva a leer otra vez las tres versiones, pero dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, por medio de tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra. O sea que todo lo que no es palabra de Dios, todo lo que no es verdad de Dios es mentira. Y esto es lo que ha pasado. Tú y yo, antes de venir a Cristo, tú y yo y los seres humanos, todos hemos entrado, hemos creído y hemos vivido, aún teniendo religión, hemos vivido, hemos sentido, hemos creído, nos hemos metido en una mentira que creímos como verdad, en una mentira como verdad. Y el diablo, el enemigo del Señor, y por ende tu enemigo y mi enemigo, ha dicho que la mentira de él es la verdad. Y que la verdad de este evangelio, que la verdad de Dios es una ilusión, es un misticismo, no tiene base bíblica, no tiene base científica, es toda una fábula, es toda una teoría, es todo mito, es toda superstición, es ser retrógrado, es volver a la Inquisición y es volver a la Edad Antigua y es no haber desarrollado el conocimiento científico y es estar desactualizados y estar desfasados. Buen negocio, buen punto. Quiere así el diablo para él. ¿Para qué? Para poder trabajar libres. Porque el diablo vos sabés bien que es mentiroso y padre de mentiras y que no puede, jamás puede. Si algo hay que el diablo no puede es decir la verdad. Nunca el diablo te va a decir la verdad. Jamás. Porque no está en su naturaleza. No puede ser verdadero.
No hay verdad en él, lo dijo Jesús. De él no hay verdad, no procede la verdad. Entonces, solo verdad es palabra de Dios. Por eso es que cuando vos vas a la Biblia y lees la Biblia y recibís todo lo que tiene que ver con la Biblia, vos tenés que ver que es una verdad que te transforma el corazón y te cambia la vida. Y mira más, te lo explico de esta forma. Estuve escuchando un video de un pastor, ya un maestro en la palabra de Dios, que ya está en la presencia del Señor, Derek Prince, un maestro brillante en la palabra de Dios, y lo dijo de esta forma. Él dice que le pasa, y también yo lo he visto, que me pasa por dentro, y a él le pasaba por dentro, lo que al apóstol Pablo le pasaba por dentro, que conocemos la verdad de Dios, que nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, que nosotros sabemos que Dios y todo lo que de Dios es bueno, pero por dentro nuestra naturaleza quiere ser buena, pero no es buena. Quiere hacer lo que está bien, pero no podemos. Humanamente hablando, queremos cumplir la ley, queremos cumplir lo que externamente la palabra de Dios nos dice, pero por dentro sabemos que no podemos, no hay un poder que nos diga poder vivir esa ley de Dios. Nuestra naturaleza es más fuerte que nosotros y aprobamos que decir, yo, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo quiero vivir, pero no hay fuerza, no hay poder interior en nosotros para decir, si no hay transformación es imposible que yo pueda vivir esta palabra, no puedo vivirla. La ley dice, Pablo, y lo dice el Antiguo Testamento, era buena, pero nadie pudo cumplir jamás la ley de Moisés, escritas por fuera. ¿Por qué? Porque eran buenas, escritas por fuera, escritas en tablas, muy buenas, pero como el corazón no estaba preparado, no estaba quebrantado, no estaba listo para poder cumplir esa ley por dentro, la ley nunca pudo ser cumplida. Es tremendo. Entonces, Derek Prince dice que nosotros, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando nosotros reconocemos esa cruz, también hemos muerto a nosotros mismos. Y la solución de Dios es la ejecución. Solución es ejecución. ¿Qué significa eso? Que la Biblia dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, esa persona, ese corazón que jamás puede obedecer la ley de Dios, también fue crucificada. ¿Y qué hizo Dios? Seguime esta idea. ¿Y qué hizo Dios entonces? ¿Qué hizo Dios? Nos cambió y nos transformó el corazón. Y nos aclaró que la única forma de poder cumplir, que la única forma de poder vivir Juan 17, que la única forma de poder vivir la Biblia es que Dios haga algo en nuestro corazón. Y ahí este maestro explicaba 2 Corintios 3:3, que te lo comparto ahora y así vamos cerrando nuestro mensaje y lo meditamos un poquito. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero quédate con esta idea como para que vos sigas rumiando esta palabra y la sigas viendo y alimentándote con esta palabra. 2 Corintios 3:3 decía el apóstol Pablo, es evidente que son una carta de Cristo. Vos y yo somos una carta de Cristo. Y mi pregunta es, ¿qué leen de Cristo las personas cuando te miran y me miran a mí? ¿Qué carta leen de Cristo? ¿Qué leen de Jesús las personas cuando te miran a vos y me miran a mí? ¿Qué mensaje de Cristo están leyendo? Pensemos en eso un segundo. Es evidente que ustedes los cristianos, son carta de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta, o sea ustedes, o sea vos y yo, no está escrita con pluma y tinta, con lógica humana o con conocimiento humano, sino con el Espíritu del Dios viviente. Las palabras de Dios, ahora el Espíritu Santo,
las escribió, el Espíritu del Dios viviente las escribió dentro de tu corazón, nos cambió y nos transformó el corazón, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escribió las palabras del Dios viviente dentro de nuestro corazón. Esas palabras nos da la vida del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, y escribió esas palabras. ¿Dónde estaba el problema? Yo te dije que adentro no había una capacidad de poder obedecer la ley que había sido escritas por tablas afuera. Mirá, entonces yo dije, bueno, voy a hacer algo. Ahora la voy a escribir dentro tuyo para que puedas obedecerlas a esas leyes. Dice, el Espíritu del Dios viviente que imparte esa vida, esa ley no está escrita, no está tallada en tablas de piedra, como yo te decía en la antigüedad, sino en los corazones humanos. Y esa ha sido la solución de Dios. En esta idea se reduce el mensaje de Juan 17 de lo que Jesús oró. La cruz y la resurrección y el envío del Espíritu Santo. Y lo que Jesús oró, así Dios lo llevó a cabo a tu vida y a mi vida. Y esa es la forma de crecer y de encaminarnos y de prepararnos viviendo lo del más allá aquí en el más acá, para prepararnos para vivir en el más allá con Dios para siempre. Señor, esta es una palabra para reflexionar y para meditar y para recibir cada día y para crecer en ella. Espíritu Santo de Dios, escribí toda la guía y la ley de Dios en nuestros corazones. Y Espíritu Santo de Dios, guíanos. En tu nombre santo. Oramos para que nos bendigas. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente y nos encontramos en el próximo mensaje. Chao y bendiciones.